Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra, en este domingo 24 de abril del año 2022. ¿Y qué sucedió durante la llamada Semana Santa? Que por todas las acciones no es nada de santa. La parte religiosa la ha querido hacer santa, pero las actitudes de la gente no la convierten en santa, sino que usted mismo puede apreciar qué tipo de semana fue. Yo quiero leer junto contigo, con ustedes, en Juan capítulo 1 y en el versículo 15. Juan, el Bautista, desde luego aquí, el que vamos a narrar, dice así, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es la parte cuando Juan estaba refiriéndose de el Mesías, de Jesús. De ese está hablando en este momento Juan. Él estaba demostrando que él era antes que él, dice, porque era primero que yo. Pero aquí él estaba tratando de dar su testimonio de Juan, que en cuanto a la eternidad del Verbo encarnado, que era Jesucristo, porque si usted ve a Juan, el apóstol Juan, él siempre declara durante todo su evangelio acerca de la divinidad de Jesús. Y dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquí nuevamente Juan da una razón de la superioridad de Cristo, de las cuales todos los creyentes se benefician de sus infinitos recursos. Es decir, Cristo, Él es la fuente de todas las bendiciones. Y cuando dice Juan aquí gracia sobre gracia, esta expresión recalca la sobreabundancia de gracia que ha sido extendida por Dios a los creyentes especialmente. Y dice en el versículo 17, pues por la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Juan está hablando ahí por medio de la ley de Moisés, quiere decir el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los judíos en este tiempo, justamente aquí lo que estamos leyendo, consideraban a Moisés como el padre de la religión judía. Entonces, pues, aquí es evidente que además de que la ley solo revelaba una parte de la verdad que por naturaleza era preparatoria para lo que iba a venir. Entonces, la ley fue dada por Moisés. No fue una demostración de la gracia de Dios, sino una demanda justa de la santidad de Dios. Fíjense que Dios diseñó la ley como un medio para demostrar la injusticia del hombre, con el propósito de hacer evidente la necesidad de un Salvador. Así lo diseñó Dios. Entonces, la realidad plena, pues, en ese momento y hasta hoy, apunta a esa persona como Salvador que es Jesucristo. Versículo 18, sigue narrando Juan el apóstol. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿sí? Está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se recuerda usted el texto en Romanos 8:34? Dice que
Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahí está Jesús actualmente, ahorita mismo, este domingo 24 de abril. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hasta que nos llame en aquel día que lo estamos esperando. Bendito sea Dios. Entonces, a Dios nadie lo vio jamás, nadie, incluyendo a un Moisés. ¿Se acuerda cuando le dijo, yo quiero verte? No, le dijo, métete ahí en una hendidura de la peña y yo voy a pasar ahí porque si me ves te morís. Entonces ni Moisés pudo ver él, solo vio el resplandor de la gloria, que por cierto cuando bajó Moisés allá al pueblo, su cara dice que estaba iluminada y la gente no lo podía ver, así que tuvo que ponerse un velo para que ellos no se sintieran reflejados por esa gracia. Entonces, Dios, el unigénito Dios, esta es una clara afirmación de la deidad de Jesucristo. Solo Dios puede revelarse a sí mismo, nada más. Y Dios se reveló en Jesucristo, hecho carne acá. Y entonces, dice que está en el seno del Padre. Esta expresión denota la intimidad, el amor y el conocimiento mutuo en esa esencia que existe entre Dios y Jesús. Entonces, solamente Él se expresó, o sea, se demostró. Dios se demostró en Jesucristo. Hágame el favor, una vez Jesucristo les dijo a las gentes, todos los fariseos y todos esos escribas y todos esos religiosos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Díganme ustedes, ¿quién? Sáquenme un pecado, pues, vaya, sí, en buen castellano, ¿sí? Entonces, nadie. Dios mismo se reveló en carne en Jesucristo. Versículo 19, estoy en Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ese es Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Pero fíjese bien a quienes enviaron los sacerdotes, los judíos. Enviaron a Jerusalén a sacerdotes y levitas y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Los judíos, esta expresión se refiere a los líderes religiosos de Jerusalén. Estos se oponían a Jesús. Los sacerdotes y levitas, estos hombres formaban una delegación oficial de la jerarquía religiosa de Jerusalén. Los sacerdotes, naturalmente, eran descendientes de Aarón, que ministraban en el altar del templo. Los levitas eran los descendientes de Leví, los que ayudaban a los sacerdotes. Hoy sí entendemos, ¿verdad? Dos de sus deberes de estos personajes eran el de proveer la guardia, o sea, el cuidado de todas las cosas del templo y la música para el templo. Juan el Bautista, en este momento que él está ahí, él pues estaba dando y hablando la verdad absoluta de quién era él. ¿Quién era él? Entonces dice, y confesó, en el versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. O sea, yo no soy el Mesías anunciado, yo no soy el Mesías profetizado. Cuando se lee Cristo, los judíos, especialmente los religiosos y el pueblo de Israel, esperaban a un Mesías. Y ellos esperaban que el Mesías sería un rey que los libraría de los romanos. O sea, como estaban oprimidos, estaban subyugados por los romanos, eran los romanos los que los habían conquistado y los que los tenían ahí, pues eran los que dominaban en Jerusalén. Y entonces cuando se apareció Juan el Bautista y les predicó fuerte y muchos se convertían a la fe de Jesucristo, se le preguntaron las gentes, los religiosos,
¿Eres tú el libertador prometido? La palabra Cristo quiere decir el Mesías, el que ya está anunciado. Ambos términos, ungido y Mesías, quiere decir ungido de Dios, enviado por Dios. Entonces, ellos esperaban que este Juan, creían que él era el Mesías, porque así como hablaba y era muy terminante. Un día Juan estaba bautizando y les dijo, generación de víboras, les dijo a las personas que estaban ahí. Juan, el hermano Juan el Bautista, ese no tenía remingo para nadie. Les decía la verdad, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces les dijo a la delegación que habían enviado los religiosos, los jerarcas religiosos, yo no soy el Cristo. El Cristo, ellos pensaban que Juan era el Mesías anunciado. Entonces, pues en el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué, pues, eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. La gente esperaba que Elías, esta nota de que Elías regresará, se promete en Malaquías 4:5. Ahí se promete que el profeta Elías regresará antes que el Mesías establezca su reino sobre la tierra. Por eso se preguntaban ellos si Juan, como precursor del Mesías, o sea, como el que estaba antes del Mesías, dice, este sería Elías mismo. El ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista, dijo que Juan iría delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Pero eso está en Lucas 1:17, lo cual indica que sería otra persona, no el mismo Elías, quien cumpliría la profecía. Entonces, las características de Juan el Bautista eran justamente esas, parecido al profeta Elías. Entonces dice, Dios envió a Juan el Bautista, y tanto él como Elías tuvieron el mismo ministerio, la misma clase de poder y hasta la misma personalidad. Es que lo miraban igualito. Discúlpenme, pero estoy fuera en el patio y cerca de nuestras flores. Como ustedes se han dado cuenta, todos los domingos nos vamos a la parte natural, y hoy que el medio ambiente se está deteriorando, debemos de conservarlo. Continúo con ustedes. ¿Eres tú el profeta?, le preguntaron. Esta era una referencia a Deuteronomio, donde se predijo que Dios levantaría un gran profeta como Moisés, quien sería su vocero, el vocero de Dios en la tierra. Aunque algunos en el tiempo de Jesús interpretaron que esta profecía se refería a otro precursor, a otro que debería de venir antes del Mesías. Entonces, realmente esto aplicaba a Jesucristo. Versículo 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, y entonces, ¿tú quién eres, pues? Porque los que nos han enviado quieren respuesta. Entonces, identifícate tú. Aquí en este versículo, Juan presentó el primero de muchos testigos para probar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, con el objetivo, hermanos míos, de consolidar a Jesucristo. En este momento, arriba en su pantalla, va a aparecer el texto bíblico, Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. El testimonio de Juan, el Bautista, que está dando aquí, fue dado en 3 días diferentes, o en 3 lugares diferentes, a 3 grupos de personas diferentes. En cada época, en cada lugar y en cada día, era
distintos grupos de personas. En cada oportunidad habló de Cristo desde una perspectiva diferente para resaltar distintos aspectos suyos. Los acontecimientos descritos en estos versículos, que usted ya acaba de ver uno arriba, tan solo son unos meses después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Señor Jesús se bautizó para cumplir lo que estaba escrito de él. Versículo 23, dijo Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él mismo en este momento está diciendo: yo soy aquel que está profetizado en la palabra de Dios. Está en Isaías 43, ahorita va a aparecer en la pantalla, ¿verdad? Entonces, dice en el 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ese soy yo. Ustedes me están preguntando quién soy yo, pues ese soy yo. Y enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces Juan citó y explicó a Isaías 43. Esta profecía acerca de el que iba a venir antes de Jesús y predicarlo y decir que Él ya viene, ya llegó, ya está aquí, el Mesías anunciado. Entonces las profecías estaban cumpliendo. Entonces, voz que clama en el desierto era un llamado a la preparación de un sendero derecho que atravesaría a Israel para llegar a su propio pueblo. Entonces, pues, en su humildad, Juan el Bautista se identificó a sí mismo como una persona, como una voz que explicaba y enfocaba a Jesucristo. Y dice en el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, de los religiosos. Y efectivamente, miren lo que estamos predicando, nosotros seguimos predicando. Ya la Semana Santa, ya pues, hicieron actos religiosos donde golpearon a Jesús, donde lo desangraron. Ahí está uno en YouTube de un drama acerca de esa tal golpiza que le dieron a Jesús. Y parece que los actores que están ahí en la calle, creo que es en México, se sintieron enardecidos y agarraron y le pegaron muy fuerte al artista ese que estaba haciendo de Jesucristo. Y ahí se ve que el hombre se enojó porque lo estaban golpeando. Puro drama, amigos, puro drama, hermanos, puro drama. Verdaderamente, nuestra Semana Santa, pues, ha sido de comunión y de una relación con el Señor. Pasamos no en locuras, ni en dramas, ni nada, sino que reflexionando acerca de Él. Pero el verdadero triunfo, si usted quiere, de esta Semana Santa, fue cuando Jesús resucitó. Y también nos gozamos y nos alegramos, porque si Cristo no hubiera resucitado, dice la Escritura que en vano sería nuestra predicación. Que Dios les bendiga por donde quiera que estén, y nos veremos muy pronto en el siguiente sermón en su canal cristiano, La Palabra.